¿Qué tal, chicos? Nuevamente con ustedes, un gusto de saludarlos. En esta ocasión vamos a continuar nuestro avance en el curso de física y ahora nos toca hablarte de un capítulo muy importante denominado cinemática. Debes de saber que la cinemática es la parte de la física en donde estudiamos a los movimientos mecánicos y vamos a tratar de describirlos matemáticamente. Esto sin considerar a las causantes de dichos movimientos. Puedes observar la figura y acá vemos la presencia de varios movimientos, como el niño en la bicicleta, las personas caminando, un auto por la pista, o el papel que el muchacho lanza al tacho de basura. Todos esos movimientos serán analizados por nosotros en la cinemática. Y para comenzar este estudio, lo primero que hay que saber es a qué se denomina movimiento mecánico. Debes de saber que un movimiento mecánico es el cambio de posición que realiza un objeto con respecto a un observador. Fíjate por favor en este auto que va avanzando por la pista y este movimiento tendrá que ser evaluado por un observador. Él nos dirá que el auto avanza por la pista, porque si lo analiza la persona que conduce el auto, evalúa que su copiloto no se mueve. Eso significa que el movimiento es relativo. Hablemos de los elementos que van a participar en nuestro estudio, empezando por el sistema de referencia. Se llama sistema de referencia al lugar donde ubicas al observador, que a veces es real o en otras ocasiones puede ser imaginario, y el cual se encargará de estudiar el objeto que se mueve. Por ejemplo, mira, acá tenemos un muchacho, un niño, que va a estudiar el movimiento de un ave. Si este niño es el que estudia el movimiento del ave, él será nuestro sistema de referencia. Generalmente, el sistema de referencia está vinculado a los ejes coordenados X y Y. Esto con el afán de dar ubicaciones más precisas de nuestro móvil. Así, este niño podrá evaluar el movimiento de esta ave. Segundo elemento, ya hablemos del móvil. Se llama móvil al cuerpo o partícula que realiza el movimiento. La diferencia entre cuerpo y partícula simplemente es el tamaño. Cuando hablamos de un cuerpo, hablamos de un objeto que tiene longitud propia, como este bus. Este bus tiene una longitud que debería ser considerada dentro de tus ejercicios. Y cada vez que hablemos de una partícula, son los móviles cuyo tamaño se desprecia. Por ejemplo, este insecto. Entonces ya sabes qué diferencia hay entre cuerpo y partícula. Siguiente elemento, la trayectoria. Se llama trayectoria a la línea que describe un móvil durante su movimiento. Para construirla, solo debes unir las posiciones por donde el móvil ha ido pasando. En las trayectorias podemos evidenciar dos posibilidades. A veces las trayectorias van a ser rectas y eso da lugar a los movimientos rectilíneos, y a veces las trayectorias van a ser curvas, dando esto lugar a los movimientos curvilíneos. Entonces, de acuerdo al tipo de trayectoria, los movimientos pueden ser rectilíneos y curvilíneos. Continuemos. Siguiente elemento, el vector posición. Como el nombre lo dice, este es un vector que va a usar nuestro observador para dar la ubicación exacta y precisa de un móvil en cualquier instante de tiempo. Como es un vector, hay que trazarlo siempre desde el origen de coordenadas, que es donde está el observador, hacia una posición cualquiera del móvil. Entonces, vamos a un ejemplo. Acá el niño, que estaba estudiando el movimiento del ave, era nuestro sistema de referencia y por ende nuestro origen de coordenadas X y Y. Este niño, desde su posición, podrá trazar diferentes vectores hacia donde se encuentra el ave, de tal manera que me describa de manera precisa y exacta todas esas posiciones por donde pasó. El primer vector que vamos a trazar se llamará vector posición inicial. Ahí lo tienes descrito. Y luego trazaremos hasta la posición final del ave, el que será nuestro vector posición final. Muy importante la presencia de estos vectores. Continuemos. Siguiente elemento, el espacio recorrido. Se llama espacio recorrido o también longitud recorrida a la medida o tamaño que tiene la trayectoria. Recuerda que las trayectorias a veces son rectas o en ocasiones son curvas. Mide el valor de esas trayectorias y ese es el espacio recorrido. Tú puedes ver aquí un auto avanzando en línea recta. Si tú mides el tamaño de esa recta que ha recorrido, ese es el espacio recorrido, ¿de acuerdo? Y si ves el movimiento curvilíneo, por ejemplo, de una abeja, tendrías que medir cuánto mide la curva que ha descrito la abeja para reconocer su espacio recorrido. Y hay que tener cuidado que este elemento no sea confundido con el vector de desplazamiento. Este es un vector
que se encarga de medir el cambio de posición. Su valor o módulo es conocido como la distancia. Si tú quieres calcular a un vector desplazamiento, solo hay que restar posición final con posición inicial. Y como es un vector, hay que dibujarlo. Te recomiendo que lo dibujes siempre desde la posición inicial hacia la posición final. Fíjate, en el ejemplo anterior, unimos la posición inicial del auto con la final y ahí está el vector desplazamiento. Ahora vamos a dibujar el vector desplazamiento para la abejita. Desde la posición inicial unimos con un vector hasta la posición final. Ese es el desplazamiento. Observa la gráfica y fíjate que en ocasiones el vector desplazamiento y el espacio recorrido pueden tener igual tamaño, pero no siempre se va a cumplir esa condición, así que no podemos generalizar. Que sean de igual tamaño siempre no se puede afirmar. Continuemos, hablemos ahora de un ejemplo. Dice, mira, una hormiga camina por el marco de un cuadro rectangular cuyas dimensiones son de 30 por 40 centímetros, de manera que desde la posición A avanza hasta la posición C. Indica el espacio recorrido por la hormiga, así como también el módulo de su desplazamiento. Ahí tenemos a la hormiga y tenemos las alternativas. Recuerda lo que el problema dice. La hormiga camina por el marco de este cuadro y este cuadro tiene la forma de un rectángulo. Bueno, en primer lugar vamos a reconocer cómo es que se mueve la hormiga. Recuerda entonces que el cuadro, cuyas dimensiones son de 40 por 30 centímetros, y la hormiga se va a mover a lo largo del marco. Comienza en A, vamos a ubicar a la hormiguita, comienza en A y se va moviendo hacia B para que luego de B la hormiguita descienda hasta la posición C. Y ahí termina el análisis del movimiento. Mira de color azul la trayectoria. Esta trayectoria está formada por dos partes, AB que mide 30 centímetros y BC que mide 40 centímetros. Muy bien, empezamos calculando el espacio recorrido. El espacio recorrido sería la suma de AB, 30 centímetros, más BC, 40 centímetros. ¿Y cuánto saldría esto? Respuesta hasta aquí, 70 centímetros para el espacio recorrido. Ahora vamos a obtener el desplazamiento. Recuerda que el desplazamiento es un vector, que de la posición inicial A hay que trazarlo hasta la posición final C. Ahí está el vector desplazamiento, y este vector desplazamiento, si tú observas, es hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y para calcular su módulo voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Los catetos del triángulo son 30 y 40 centímetros, así que el teorema de Pitágoras se aplicaría de esta manera. 30 al cuadrado son 900 y 40 al cuadrado son 1600. Si sumas 2500 y a esto le sacamos raíz, para que la respuesta sea el valor del desplazamiento 50 centímetros. Entonces, de tus alternativas, la respuesta sería la B. ¿Ves qué fácil es calcular espacio recorrido y desplazamiento? Hablemos ahora acerca de la velocidad. La velocidad es una magnitud que siempre vas a encontrar cuando estudiemos a los movimientos. Hay que recordar que es una magnitud vectorial, es decir, que posee módulo y además dirección, y esta magnitud nos mide la rapidez con la cual se producen los cambios de posición por unidad de tiempo. Adicionalmente, es importante saber que la velocidad en el Sistema Internacional de Unidades se expresa en metros por segundo, aunque en algunas ocasiones los problemas te van a pedir que trabajes también en kilómetros por hora y en otras seguramente los metros por segundo se van a hacer presentes. Es importante entonces que sepas realizar conversiones. Para poder convertir los kilómetros por hora en metros por segundo, debes de conocer que el factor de conversión es la expresión 5 sobre 18. Solamente multiplicas por 5 sobre 18 y ya estarías haciendo tu conversión. Veamos un ejemplo. Mira, un auto viaja a 54 kilómetros por hora. Expresa esta velocidad en metros por segundo. Pues para resolver esto, ya sabes, la velocidad se convierte de kilómetros por hora a metros por segundo si multiplicas por el factor 5 sobre 18. Entonces hay que multiplicar 54 por 5 sobre 18 y voy a hacer la conversión. Operemos. 54 por 5, 270 y se divide con 18. 270 sobre 18, esto resultaría 15 y ya está expresado en metros por segundo. Ya hicimos la conversión. Muy importante que sepas realizar tú también la conversión de unidades. Hablemos de las clases de velocidades, en particular de dos tipos. La velocidad media promedio, también llamada rapidez media, es una magnitud escalar. Eso significa que no se va a graficar. Y esta magnitud nos indica
el espacio que un móvil recorre en cada unidad de tiempo. No olvides que esta velocidad no se grafica. Mira el insecto, esta abeja, que se va a mover desde la posición A hasta una nueva posición B. El espacio recorrido por el insecto, el espacio que avanza, yo lo puedo calcular como el tamaño de la trayectoria. Y si me piden la velocidad media promedio, recuerda, hay que dividir el espacio entre el tiempo. El tiempo, obviamente, que se demora en ir de la posición A hacia la posición B. Entonces, la velocidad media promedio pide que trabajes con el espacio. La segunda velocidad a la que voy a hacer referencia es la velocidad media. Esta velocidad es una magnitud vectorial, hay que graficarla. Y esta nos indica el desplazamiento efectuado por el móvil en cada unidad de tiempo. Y cuando la quieras graficar, siempre es codirigida con el desplazamiento. Veamos el mismo ejemplo de la abeja. Mira, la abeja que estaba en A vuela en trayectoria curva hacia la posición B y acá tenemos el espacio recorrido, pero me interesa ahora identificar el desplazamiento. Ahí está el vector desplazamiento. Para calcular la velocidad media, debes dividir el desplazamiento con el intervalo de tiempo que se demoró. Y no te olvides que si tú quieres dibujar la velocidad media, hazlo codirigida con el desplazamiento. Es muy importante esto. Veamos un ejemplo, ¿ya? Dice así, una hormiga camina por el marco de una ventana rectangular cuyas dimensiones son de 45 por 60 centímetros, de manera que desde la posición M avanza hasta la posición P en sentido horario y emplea 30 segundos. Indica su velocidad media promedio y el módulo de su velocidad media desarrollada durante dicho movimiento. Muy bien, evaluemos. La hormiga recuerda que desde M comienza a caminar en sentido horario hasta la posición P. Entonces vamos a identificar primero el espacio recorrido por la hormiga y el desplazamiento que ha desarrollado. No te olvides dónde se inició el movimiento. Esta es una ventana de dimensiones 45 por 60, ya las he ubicado, y ya reconocí que el punto de partida es M y que el punto de llegada es P. La hormiga hace todo un traslado por los marcos de esta ventana, de M a N, de N a O y de O a P. Fíjate, por favor, de color azul, la trayectoria de la hormiga. Ahora vamos a identificar el espacio recorrido. De M a N, 45 centímetros, de N a O, 60 y de O a P, 45. Sumando todo, el espacio recorrido te sale 150 centímetros. Ahora identifiquemos el desplazamiento. Tú sabes que el desplazamiento es un vector que de la posición inicial va a la final y claramente se evidencia que su módulo es 60 centímetros. Con estos dos datos vamos a obtener la velocidad media promedio como espacio entre tiempo, es decir, 150 centímetros sobre 30 segundos, lo cual resultaría una velocidad media promedio de 5 centímetros por segundo. Y ahora el módulo de la velocidad media, que es el módulo del desplazamiento entre el tiempo, es decir, los 60 centímetros entre 30 segundos, saliéndonos una velocidad media de módulo 2 centímetros por segundo, que es simple de calcular. Hablemos finalmente de la aceleración. Esta es una magnitud vectorial que tiene módulo y además también dirección y que nos va a indicar la rapidez con que se producen los cambios en la velocidad. No te olvides de eso. Cambios en la velocidad por cada unidad de tiempo. Además, en el sistema internacional se expresa en metros por segundo al cuadrado. Debes de saber que cuando un móvil tiene aceleración, esta puede tener dos componentes. Una aceleración llamada tangencial, que cambia los módulos de la velocidad, y la otra, aceleración centrípeta, que es la que cambia dirección de la velocidad. Dos componentes. Además, debes de saber que si te piden calcular la aceleración media, para esto vamos a relacionar la velocidad final y la velocidad final de la siguiente manera. Esta aceleración nos indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Es decir, si yo tengo al insecto en A con una velocidad inicial y más adelante en B con una velocidad final, lo que hago para hallar la aceleración media es hallar la diferencia entre las velocidades y dividirla con el intervalo de tiempo que se demoró en su traslado. De esta manera tenemos los primeros elementos del movimiento. Agradezco mucho tu atención, agradezco bastante tu ayuda, tu apoyo y nos estamos dirigiendo a la ficha actividades para desarrollar más ejercicios. Conmigo también será hasta la siguiente lección. Muchísimas gracias.